Sí, es una noticia que por supuesto ha causado harta repercusión porque es un anuncio, el COSENA, la convocatoria es algo bastante excepcional. Claro. Vamos a estar después ahí con Dani Tirs, pero ahora estamos ya junto al editor de política, Antonio Ruiz, para entender un poco más qué significa esto del COSENA, por qué llama tanta la atención, es algo muy excepcional, ¿no? ¿Cómo está, Antonio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el COSENA fue creado en 1980 en el marco allí de la, por aquel entonces, nueva Carta Fundamental, aún vigente. Está ahí organizado o bien detallado su función en el capítulo 12 de la Constitución de la República, y dice que es un organismo que está encargado de hacer valer al presidente, hacer notar situaciones que puedan comprometer la seguridad pública o las bases de la institucionalidad, claro. Dice allí la Constitución de la República, y es algo que a lo cual han recurrido los presidentes de la República de manera bien excepcional, aunque ha tenido distintas etapas. Hay que señalar que desde 1980 hasta el año 2005 podía ser convocado por al menos 2 integrantes del COSENA. No era una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República. Eso cambió en el año 2005 con las reformas a la Constitución que impulsó, podríamos decir, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Y ahí significa que solo lo puede convocar el presidente o la presidenta de la República. ¿Y cuántas veces desde el retorno entonces a la democracia ha sido convocado? Claro, para que nos hagamos una idea respecto de este cambio que fue fundamental en el año 2005, porque desde el año 80 hasta el año 2005 fue convocado en al menos 24 oportunidades, porque no era una facultad solo del presidente de la República. Pero eso cambió en el año 2005 y esta sería, fíjense ustedes, la cuarta vez que un presidente de la República convoca, en este caso, a la COSENA. Antonio, perdón, ¿nos pueden cortar un poquitito el retorno? Gracias. Ahora sí, para decirlo, que estamos escuchando todo. Oye, Antonio, y respecto a eso, para los que están preguntándoselo, ¿qué se puede lograr? ¿Qué se puede conseguir con esta convocatoria excepcional que hace el presidente de la República en torno a combatir la crisis de seguridad que tenemos? Claro, en este caso es un organismo que asesora al presidente de la República. Hay que mencionar que para que se lleguen a acuerdos debe haber una unanimidad de quienes lo integran. Hacemos un repaso rápido: el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el Contralor General de la República. Ellos van a ser los convocados a la moneda el próximo día lunes, y dice también la orgánica del COSENA que si el presidente de la República lo estima, puede sumar también a esta reunión al ministro o ministra del Interior, en este caso, a la ministra de Defensa, a la canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Economía y al ministro de Hacienda. ¿Y al subsecretario? Al subsecretario en este caso no, porque estaría representado por la ministra del Interior. Repasemos, si les parece, las otras 3 oportunidades en las que ha sido convocado. Porque me quedó ahí la duda. Si ha sido tan excepcional, ¿por qué razón ha sido convocado en el pasado? Claro, la última vez, lo decía Dani Tirs en su despacho, el 7 de noviembre del año 2019, todo esto en el contexto, ¿no es cierto?, de mucha tensión, en el contexto del estallido social. Allí el presidente de la República de aquel entonces, Sebastián Piñera, convocó a la COSENA, lo cual también generó harto debate político, recordemos, en esa oportunidad. De hecho, ya circula por ahí un mensaje en Twitter, actual X, del actual presidente de la República, Gabriel Boric, quien criticaba en esa oportunidad la convocatoria a la COSENA. Anteriormente, en el año 2014, el presidente por aquel entonces, el 20 de enero del 2014, Sebastián Piñera convocó al COSENA porque recuerdan ustedes que había salido el fallo de La Haya por esta demanda marítima, no de Bolivia, sino de Perú, la del norte, ¿se acuerdan ustedes? Por los límites fronterizos marítimos. Allí salió un fallo, ¿no es cierto?, de La Haya, de la Corte Penal Internacional, que era adverso para nuestro país, y claro, se generó una serie de expectación, y el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, quien estaba en los últimos días de su primer mandato, convocó entonces al COSENA también en esa oportunidad. Y la vez anterior habría que remontarse al año 2005, cuando estaba Ricardo Lagos, quien instauró estos cambios. En esa oportunidad también se coincidió la fecha, un 7 de noviembre. Él convoca porque Perú estaba evaluando esta demanda marítima hacia nuestro país, esta demanda fronteriza, bien digo. Entonces, en esa oportunidad, quien gobernaba Perú era Alejandro Toledo, y se generó también harta expectación, harto revuelo, y el presidente Ricardo Lagos Escobar entonces
convocó a esta instancia. Así que es bien excepcional. Sería la cuarta vez desde el año 2005 hasta la fecha. Anteriormente fue convocado en muchas oportunidades, pero cambió, como les comentaba, en el año 2005 porque es ahora exclusivo del presidente de la República quien puede convocarlo. Hubo reacciones también, por cierto, durante esta mañana de quienes integran también este COSENA, en este caso entiendo el presidente del Senado y también de la Cámara de Diputados. Pasemos a revisar. Yo creo hoy día que objetivamente estamos en una crisis muy profunda en materia de seguridad, básicamente amenazada por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la delincuencia, y que requiere que los roles del Estado actúen en su máxima dimensión. Porque yo creo que estamos en un momento muy difícil para la sociedad chilena. Por eso valoro esta convocatoria. Tengo claro que hay un planteamiento específico de cómo avanzar en infraestructura crítica, pero creo que también hay otros temas que son indispensables de abordar en la lógica de la seguridad nacional. Este es un tema muy complejo para Chile. Estamos en un momento muy dramático. Por eso el Estado tiene que actuar con su máxima fuerza, con su máximo poder, con su máxima unidad. Ese es el sentido de esta convocatoria para el día lunes en el COSENA, y esperamos tener buenas conclusiones, buenos intercambios de opiniones, y que se empiece a mover la aguja para recuperar esa seguridad que se ha perdido en Chile y que por algo el presidente está convocando a este COSENA. Creo que es una buena medida del presidente de la República haber citado al COSENA para este día lunes. Creo que es una oportunidad de diálogo político, institucional, es una herramienta que el presidente de la República tiene y que es necesario que utilice ahora. Nosotros desde el Congreso y particularmente desde la Cámara de Diputadas y Diputados estamos absolutamente disponibles para acelerar el trámite legislativo, y si es necesario tener que volver a sesionar durante este receso, lo vamos a hacer. Yo como presidente de la Cámara tengo la facultad de llamar a sesiones especiales, si es necesario, con el acuerdo, por supuesto, de las bancadas. Yo estoy seguro que todas las bancadas con representación en la Cámara van a estar disponibles para, en algún momento, si es necesario, y así lo resuelve esta instancia o el propio Ejecutivo, vamos a estar absolutamente disponibles. Ya, hay ahora no un conflicto, pero sí un paréntesis, porque hay un receso legislativo que es importante. Se está hablando que esta convocatoria sería para preguntar la opinión de todos los participantes de qué es lo que ocurriría con el tema de la protección de la infraestructura crítica. Claro. Y ahí hay un tema importante, porque viene este receso y la pregunta que muchos se hacen, Antonio, es ¿qué es lo que se pretende con este COSENA o con esta convocatoria? ¿Qué es lo que se puede alcanzar? Porque ¿es que los militares estén en la calle? ¿Cuál es el fin? ¿O no? Claro, resulta que el presidente hace este anuncio justo un día después de que comenzó el receso legislativo. Nuestros parlamentarios van a tener allí su periodo de vacaciones, como es habitual en el mes de febrero, y ellos retoman. Pero no van a poder desconectar el teléfono. Sus actividades las retoman en marzo, entonces. ¿Cómo está esto? Y claro, ahí ya le dio tarea al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados que van a tener que estar el lunes en La Moneda. Han recibido entonces el llamado del presidente Gabriel Boric para poder integrar y participar de este COSENA, que puede tomar decisiones de manera unánime, y es allí donde también surge la duda si durante el mes de febrero puede haber, por ejemplo, una sesión especial en la Cámara de Diputados o en el Senado para discutir alguna propuesta que emerja, podríamos decir, de este COSENA, y cómo esto se podría aplicar, porque han habido muchos hechos de violencia, la verdad hay mucha preocupación ciudadana. Entonces vamos a ver si esta convocatoria responde más que nada a las urgencias de la contingencia, o se van a tomar medidas específicas que puedan ser discutidas por el Congreso Nacional. Interesante lo que planteaba Humberto en ese sentido. ¿Cuál es la aplicación práctica? O porque no vaya a quedar solamente como una serie de declaraciones, de diagnóstico, que más o menos eso ya se sabe, pero la sensación que queda es que parece ser como la antesala a que haya cierto despliegue militar en la región metropolitana, porque lo que dice el presidente es que es para pedir opiniones, para implementar precisamente lo que dice en relación con la infraestructura crítica. Claro, que ha sido una larga discusión también y que ha sido empujado por otros sectores, podríamos decir. La oposición también ha llamado al actual gobierno a tomar medidas mayores en ese sentido. Vamos a ver eso en qué se traduce, porque resulta que, como repasábamos, las convocatorias anteriores al COSENA eran por episodios internacionales. En este caso había que conversar respecto de temas de tensión, podríamos decir, pero no para tomar decisiones a futuro. De hecho, se me vino a la mente que otra convocatoria al COSENA más antigua, en el año 1998, fue cuando el dictador Augusto Pinochet fue detenido en Londres, que generó harto revuelo.
nacional e internacional, y en esa oportunidad también, estamos hablando del 16 de octubre de 1998, allí se convocó al COSENA. Entonces el contexto que motiva esta convocatoria es muy distinto a los anteriores, entonces podríamos decir que es una instancia que va a tener que demostrar cuál es su poderío, cuáles son sus facultades y también sus resoluciones. Hay debate también respecto de esta convocatoria del presidente, hay reacciones también del exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Pasemos a revisar. ¿Cuál es el gran desafío y cuál es la gran expectativa que va a generar efectivamente el COSENA a partir del lunes? Que el presidente tome decisiones, que haga cambios, que pueda permitir que los militares puedan estar tal vez en las calles. Y en cuanto a la infraestructura crítica, muy relevante, pero también tardía. Es una discusión que se dio hace bastantes años. Ojalá el presidente pueda ordenar al oficialismo, que pueda ordenar a sus parlamentarios para que estén los votos y poder hacer los cambios necesarios para que los militares puedan efectivamente no solamente cuidar la infraestructura, sino que también lo más importante, cuidar a las personas. Un debate que se arrastra, digámoslo, hace mucho tiempo, ¿no? Y es la gran pregunta que muchos se hacen, la ciudadanía, ¿hay que sacar o no a los militares a la calle? Hay debate político al respecto, en este caso sigue creciendo la sensación de inseguridad, hay una crisis de seguridad y por lo mismo ahora se hace más evidente esta convocatoria y que se pueda tomar una resolución al respecto. Ahora, después vienen otras preguntas. Infraestructura crítica, ¿está completamente delimitado? ¿Qué va a ocurrir con los lugares que no son de infraestructura crítica, pero donde hay registrados muchos delitos, por ejemplo? Bueno, el alcalde de Estación Central decía o pedía cierta ayuda militar ahí para los terminales de buses, la estación central. Sí, el debate en la seguridad, recordemos, ha trascendido distintas zonas y puntos estratégicos de nuestro país. Recordemos que al inicio el debate era por el estado de excepción en la macrozona sur, por ejemplo, también en la macrozona norte con el tema de la migración se ha hablado del refuerzo militar y también con el crimen organizado también en la zona central y con distintos puntos del país. Pero es un debate interesante porque, si no me equivoco, el actual comandante en jefe del ejército, ahora me acuerdo que en el Congreso también planteó sus reparos. Respecto de la capacidad que ellos tenían para cubrir todos esos puntos estratégicos de nuestro país. Todo eso va a ser materia de debate. El lunes, café cargado en el Palacio de la Moneda. Por supuesto, vamos a estar muy atentos para compartir con ustedes todos los detalles de esa jornada luego del anuncio del presidente de la República. Antonio Ruiz, gracias por acompañarnos. Gracias, Antonio. Buenas tardes.